tal? Bienvenidos a Noticias 22. Es un placer recibirlos en este viernes. Muy buenas noches a Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, y muy buenas noches a Karen Rivera. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Viernes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, viernes de quincena, viernes de ciencia, viernes de música. Pero comenzamos, Rafael, con la entrega de un premio. Poesía. En estas jornadas que les hemos venido relatando, que concluyen el domingo en el Palacio de Bellas Artes, han tenido mucha actividad en Tabasco, y me refiero a las Carlos Pellicer, que otorgaron el premio que lleva el nombre de este destacado poeta. Veamos de quién se trata. Y es un gusto conmemorar a un grande como Pellicer, un poeta, servidor público. Servir a México, esta tierra que es tierra de líderes, que es tierra de profundas convicciones, pero es tierra de aquello que nos hace tocar la eternidad, como la poesía y como la cultura. El que un poeta tan joven como Cristian recibe este premio también es muy esperanzador. Para mí, escribir es pagar una deuda con la lengua que hablo. La voz de Expediente XV tiene un diálogo con la obra de Javier Villaurrutia. Intenta en vano cubrir esa deuda cuantiosa, pero también es la voz de un hombre que busca a toda costa, atravesando la derrota y la renuncia, que le tiendan la mano, encontrar a sus compañeros de tiempo, a sus solos más solos, a sus anónimos más cercanos, a sus compañeros de grupo, sus cómplices de abstinencia, sus propios contemporáneos. Joven contemporáneo de la poesía, Cristian Peña revitaliza sus escritos y se enriquece de los maestros Carlos Pellicer y Javier Villaurrutia, poeta de textos finos que entrelaza la tradición con lo contemporáneo. Para Noticias 22, Sergio Verdugo. Y aprovechamos, por supuesto, para agradecer a la televisión de Tabasco, que nos hace llegar estas imágenes, emisora hermana de Canal 22, también en el red de televisoras culturales, y ahí está pues la presencia también en Tabasco de esta señal internacional. Y de igual forma, en el marco de las jornadas pellicerianas, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero y el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, firmaron un convenio de colaboración en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Esto con el objetivo de establecer un marco general de coordinación en la ejecución de acciones orientadas a promover, a difundir las diversas expresiones artísticas y culturales de todo el territorio nacional. Bueno, pues que de frutos este gran acuerdo. Vamos a cambiar de tema porque... No, seguimos hablando ¿Sí? de Carlos Pellicer y, por supuesto, los ecos de esas jornadas en otras latitudes. Campo, qué esplendor, con cuánta anchura se abrió. Con lectura de poemas y textos, 10 voces le rindieron un homenaje al escritor Carlos Pellicer en el Complejo Cultural Los Pinos, como parte de las actividades del Festival de las Flores. Cada año se celebra en el aniversario luctuoso de Carlos Pellicer las jornadas pellicerianas en Tabasco y en México también, ¿no? Entonces se hacen lecturas de la obra de Pellicer y se incorporan pues lecturas de poetas que han tenido alguna relación con Pellicer. Además de ser un poeta, también es un hombre político y también es un hombre que se preocupa por traer a nuestros días las raíces étnicas del mundo prehispánico como es el maya. Él construye uno de los museos más importantes, que es el Museo de la Venta, que justamente está en Villahermosa, Tabasco. Él como poeta pertenece al grupo de los contemporáneos y es el último de los contemporáneos. Pero lo importante es el vigor, es el color, es la alegría, es su preocupación también por la espiritualidad de la condición humana. Le importa el mar, le importan los colores, le importa la naturaleza, le importa también pero al mismo tiempo le importa la justicia. Él es un poeta que se ha dicho el poeta de América porque considera que el pensamiento de Simón Bolívar, el venezolano, es importantísimo para el continente americano. Pellicer siempre
llenó de vitalidad la poesía mexicana, siendo un poeta de una generación que era muy inclinada a lo abstracto, a la filosofía europea, en muchos de sus textos, de sus poemas. Al contrario, Pellicer se dedicó a celebrar la vida, ¿no? El gozo de la vida a través de la naturaleza, no solo en su poesía, sino en su museografía, ¿no? Entonces, pues realmente es un honor estar participando en estas jornadas pellicerianas. Con estas actividades se inauguraron las jornadas pellicerianas en la Ciudad de México, que continuará el sábado con la lectura dramatizada en Casa Tabasco y finalizará el domingo en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Óscar Cortés. Yo perseguía la ola pensando que la hora de miedo haría... Bueno, poeta, crítico literario, gran promotor de las artes, sobre todo de las artes plásticas, Rafael. Qué bueno que se recuerde a Carlos Pellicer y bueno, que además se hagan también estas jornadas en la Ciudad de México. Es la primera vez que se realizan en la Ciudad de México. Y en Enecos ya estaremos también muy al pendiente de este fin de semana de cómo se va a llevar a cabo la clausura para recordar a este celebérrimo, no célebre, nada más, poeta de Tabasco. Y en otra información les comentamos que en el Foro de las Artes hay una obra de teatro imperdible que se llama El Camello. Sí, fíjate que sí. Salió una convocatoria en los periódicos que decía: se solicita familia disfuncional para espectáculo. Eso. La intimidad de una familia, condenada por un contrato a exhibir su intimidad en un teatro todos los fines de semana, se va revelando poco a poco en la puesta en escena Los Camellos, bajo la dramaturgia y dirección de Luis Ayón. El humor surrealista de la pieza reflexiona en torno a la existencia de los personajes. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú no tienes problemas? Esta obra data del 2005, yo la escribí, es como el final de mi primera etapa como dramaturgo, es la primera vez que se presenta en México y como mis primeras obras giran en torno al tema de la familia, que es un tema recurrente en mi obra. En este caso pues lo abordo con humor y se podría decir que es más surrealista que realista. Los Camellos se estrena en México luego de haber sido traducida al inglés, francés, griego y alemán y presentada en inglés en Nueva York y en francés en París. Más que nada mi preocupación era como confrontar la ficción dentro del teatro. Como dramaturgo estoy muy preocupado por ese tema y de hecho Los Camellos inaugura una pentalogía de obras que suceden en el escenario, en teatros desnudos, en teatros que están expuestos al público y el teatro es el espacio donde sucede la ficción. En este caso pues es una familia que está en este edificio teatral y que está siendo expuesta a un público que va a ser testigo de sus discusiones, de sus conflictos más banales. Mira, no caigas en sus provocaciones, tu padre. No, yo no soy su padre. No me vengas ahora con eso, te acercaste desde el principio. Cabe mencionar que también hay un músico que todo el tiempo los está agrediendo. La música en esta obra es una agresión, todo el tiempo está tocando canciones de boda, por ejemplo. Entonces, ese es un tema también interesante. La música como elemento de intrusión, de intervención en estos organismos que se están exponiendo a un público. Los Camellos ofrecerá una temporada hasta el 1 de marzo en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, los jueves y viernes a las 8, viernes a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una propuesta que no se deben perder Los Camellos en el Centro Nacional de las Artes. Y antes de irnos a una pausa, les recordamos que este domingo, en punto de las 9 de la noche, no se pueden perder el gran estreno de Los Endemoniados, por la programación, por supuesto, de Canal 22. Esta serie está basada en la novela homónima del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky y recordemos que cuando se publica en muchas traducciones al español aparece como los demonios o el demonio. Entonces es esta parte de la trilogía después de su exilio en Siberia, junto con los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, que se publica por allá de 1971, que inclusive George Carl Oates la considera la novela más violenta
de Dostoyevsky, y ahora los que se publicó como Los Demonios lo podemos ver en la pantalla de Canal 22 bajo el título de Los Endemoniados. No se lo pierdan a partir de este domingo, seguramente nos mantendrá al filo del asiento. Vamos a una pausa. Continuamos en Noticias 22 y ahora vamos a conocer las propuestas de la nueva temporada de Teatro 2020 en la Ciudad de México. Danza, obras infantiles y teatro en distintos géneros forman parte de la oferta escénica que podrá verse este mes en algunos espacios de la Ciudad de México. La primera puesta en escena es La herida y la flecha, Requiem para no olvidar, y estará del 28 de febrero al 22 de marzo en el Teatro Benito Juárez. En su origen pretendía ser una especie de documental resultado de una investigación sobre lo que veíamos como la relación de las mujeres y la inteligencia de los años 60 en México, concretamente del boom latinoamericano. Todas estas mujeres que de alguna manera, bueno, a mí siempre me habían fascinado, particularmente nos centramos en Rita Macedo, que fue esposa de Carlos Fuentes en su momento y que pues trágicamente decidió suicidarse ya en los años 90. Tratamos de hacer una retrospectiva de cómo se relacionaba no solo ella, sino diversas mujeres con estos creadores intelectuales de los años 60. Y bueno, más que un documental, creo que nos quedó una especie de poema de amor, una especie de carta amorosa. En el Teatro Sergio Magaña se presentará ¿Quién soy?, en la cual se muestra a dos hermanos que tienen que lidiar con su pasado, el abandono de su padre y una madre ausente. En materia de danza, en el Teatro Benito Juárez se presenta Umbría, trilogía de la sombra para una intérprete. Y para los niños, en el Foro A Poco No, y directo desde Morelos, llega Supermancito, el ratón de acero. Actualmente estamos con esta temporada Supermancito, el ratón de acero, que aborda temas como la inequidad de género, la tolerancia, el respeto, la aceptación a las formas de pensar, vestir, y pues es un personaje que en realidad es un pez que se llama Guachi, que tiene muchos sueños, siempre quiere salir adelante y conoce a una sirena que le cuenta a grandes rasgos que hay problemas en la superficie terrestre y Guachi pues quiere ayudar, quiere ver qué está pasando, entonces le da una pócima, se convierte, dice mal el conjuro, se convierte en un ratón. En Somos el enemigo veremos a una mujer que vive en la calle, esto en el Foro A Poco No a partir del 21 de febrero. Y en el Teatro Sergio Magaña se abordará desde el 29 de febrero el problema y las consecuencias de la obesidad infantil, esto en Las terribles aventuras del Dr. Panza. La historia del Dr. Panza trata de un tema tabú que es las personas que se refugian en la comida a partir de los problemas que tienen en la vida, y vemos este personaje de ficción que es el Dr. Panza, que lo que hace es invitar a resolver a las personas sus problemas comiendo. Creo que es algo que sufrimos dentro del equipo todos los días y mucha gente, es un tema muy actual y está tratado desde la comedia, desde la farsa, con música en vivo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos con la oferta teatral. Vamos a ver qué nos ofrece el Centro Cultural Helénico. El Centro Cultural Helénico anunció su programa de actividades para 2020, el cual gira alrededor de un objetivo principal, que es el de ampliar el número de beneficiados del arte y la cultura, más allá de las producciones de teatro que se presentan en este espacio. No solo es un teatro, es un espacio cultural que es inclusivo, que está recibiendo a grupos y artistas de todo el país, que está dedicado al desarrollo de las artes escénicas, que apuesta por la experimentación y por el aporte y el acompañamiento de los artistas escénicos que están
ahorita preguntándose las preguntas fundamentales del teatro y de la sociedad, y que además está abriéndose a otras latitudes y a otros discursos y a otros lenguajes, aprendiendo a hablar con todos, con todas, con todes. El Centro Cultural Helénico trabaja en conjunto con la Secretaría de Cultura para llevar a cabo, a través de las artes escénicas, las políticas culturales del nuevo gobierno. Toda esta misión que se proyectó con el Helénico no podía dejar atrás esta nueva política cultural que mencionaba, que es la de salir de la Ciudad de México. Tenemos obviamente el espacio natural aquí, pero no podemos hacer teatro sin pensar en lo que está pasando en los otros estados de la República. México es un estado más, la Ciudad de México lo es. Entonces, ¿por qué no empezar a conectarnos con todos los fenómenos culturales y artísticos que están pasando, en el caso del Helénico, con las artes escénicas? Al objetivo de distribuir la riqueza cultural y fomentar la participación inclusiva de las y los creadores escénicos de toda la República, se suma el de aprovechar el teatro para cumplir los objetivos de bienestar social de los programas de cultura comunitaria. Tejer redes, capacitar a la población, porque hay un gran trabajo de cultura comunitaria desde el teatro. Estamos haciendo trabajo con otras áreas de la propia Secretaría de Cultura, hablo de cultura comunitaria. La descentralización y de los bienes culturales del Centro Cultural Helénico y una opción por la diversidad y por la inclusión. A la presentación acudieron además representantes de cultura de los estados de Tlaxcala, Baja California, Hidalgo, Morelos, Puebla y del Centro Cultural Los Pinos. Noticias 22, Omar Vera. Ahí están las propuestas que tendremos, propuestas en el escenario teatral. Rafael, hay que estar pendientes para cada una de las funciones también que habrá. Hay que ir al teatro, hay que ver mucho teatro y mantener esta arte viva, que es una experiencia completamente inmersiva, distinta a cualquier otra experiencia, porque uno puede ver una gran película, pero cada vez que uno vaya al cine, la película va a ser la misma. Aquí, los seres que están en el escenario entregándose también viven y respiran el mismo aire que nosotros, y eso hace que cada vez que uno va al teatro sea vivir una nueva experiencia. Es el espejo de nuestra realidad, Rafael. Y vamos a cambiar de tema porque hoy es viernes de ciencia, viernes de eliminar la ciencia en movimiento, y me fui esta tarde a platicar con el doctor Antonio Lascano sobre el Día Internacional de Darwin. Rafael, un día importante, sobre todo pensando en los retos que enfrenta la biología evolutiva actualmente. Considerando que hace 2 días se conmemoró el aniversario del natalicio de este gran naturalista, un hombre que revolucionó la manera de entender no solo al hombre, sino a los seres vivos. Vamos a ver esta entrevista que hizo Karen Rivera. El 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de Charles Darwin, un científico reconocido del siglo XIX que nos ayudó a entender la evolución del ser humano y de la naturaleza. Para hablar del tema me encuentro con el doctor biólogo reconocido Antonio Lascano. Doctor, muchas gracias por este tiempo para Noticias 22. Encantado, a sus órdenes. Doctor, ¿de qué manera Charles Darwin nos ayudó a comprender un poco más cómo la naturaleza evolucionaba y cómo el ser humano también evolucionó? Bueno, él en su obra lo dice explícitamente. A él le interesan 2 cosas. 1, demostrar que los seres vivos evolucionan. Y 2, demostrar que evolucionan por selección natural. Él reconocía que podía haber otros mecanismos de la evolución, pero después de muchísimos años de observaciones, años de hacer experimentos, años incluso de registrar, por ejemplo, y comparar a su hijo mayor con una orangutana que estaba en el zoológico de Londres,
trata de dar un esquema de cómo evolucionan los seres vivos a partir de una población ancestral y dice, bueno, simplemente va a haber un mecanismo de la herencia. Él se equivocó porque no tenía un buen mecanismo de la herencia en ese momento. Él tiene una frase muy afortunada donde dice, la selección natural tiene la fuerza de 100,000 cuñas, que es algo muy importante. Darwin está escribiendo en un momento en que socialmente el ambiente era adecuado para aceptar la idea de la evolución, número uno, y dos, era un escritor espléndido, entonces transmitía muy bien sus ideas, ¿no? Aún no entendemos del todo, por ejemplo, lo que en inglés se llama evo-devo, Evolution of Development, la evolución del desarrollo. Queremos entender bien a bien cuáles son los mecanismos que subyacen, por ejemplo, el que de un cigoto, de un óvulo fecundado por un espermatozoide, podamos tener en un momento dado la diferenciación en células musculares, óseas, del sistema nervioso, etcétera, ¿no? Y tratar de entender cuáles son los patrones que eso siguen en los distintos grupos biológicos. ¿Cuál será quizás el principal reto que tenemos en materia de biología evolutiva, doctor? Bueno, yo diría que hay muchos. Uno de ellos es, desde luego, entender el origen de la vida, que es un problema que atacamos gracias al marco de referencia que deja Darwin. Dos, entender bien a bien cómo surgen las células con núcleo, que se desarrollan en un momento en que ya hay oxígeno libre en el planeta, en la atmósfera. Y esto es fascinante porque uno ve cómo la evolución de los seres vivos no está alejada o no se puede comprender del entorno, del ambiente. Tres, entender todas esas líneas evolutivas que llevan a la diversidad biológica actual. Quisiéramos saber, por ejemplo, cuáles son las causas de las extinciones. En algunos casos, como en el caso de la gran extinción del Cretácico, lo entendemos muy bien con la caída de un meteorito. En otras, desafortunadamente, con la acción humana, ¿no? Que hemos estado devastando el ambiente de una manera pavorosa. Pero hay grupos biológicos que aparecen y luego desaparecen, y quisiéramos entender qué es lo que hay atrás. Y luego también está el problema de la movilidad del material genético. Solemos pensar que el DNA está fijo, pero ahora sabemos que hay virus que llevan cosas de un lugar a otro, de un genoma a otro, de una especie a otra. La movilidad del material genético es extraordinaria y eso nos permitiría también entender problemas prácticos como el surgimiento de epidemias como la que estamos atestiguando ahora con los coronavirus, ¿no? Doctor, aprovechando lo que acaba de mencionar del coronavirus, en películas, en libros, en la literatura, se habla de la evolución del hombre a raíz o a consecuencia de los experimentos científicos, de la tecnología. ¿Cómo podemos entender esto en materia científica? ¿Se puede hablar de una evolución del hombre a futuro en materia de biología, doctor? Bueno, los seres vivos todos vamos a seguir evolucionando, los humanos vamos a seguir evolucionando, ciertamente, pero la evolución humana tiene ahora un factor muy importante, que es el factor social. A mí me gusta mucho mencionar el hecho de que yo, sin gafas, hace 50,000 años me hubiera comido un tigre de dientes de sable en la sabana porque no lo hubiera visto. Pero los anteojos son el resultado de la evolución tecnológica y de la evolución social. Y probablemente es aquí donde es más interesante ver el desarrollo del pensamiento evolutivo. Usted decía muy bien que comienza cuando los astrónomos hablan de la formación de un sistema solar a partir de una nube de material interestelar, pero se hablaba de la evolución de la superficie de la Tierra, de la evolución de las lenguas, de la evolución, por ejemplo, de las religiones. El siglo XIX es el siglo del pensamiento evolutivo. Marx y Engels hablan de la evolución de los medios de producción y cómo eso afecta a las sociedades. El esquema era muy determinista, muy teleológico, tenía una visión muy rígida, pero lo que uno se da cuenta es que todo el mundo hablaba de la evolución, y en ese sentido es como uno tiene que reconocer que somos hijos del siglo XIX, en donde nos damos cuenta que nada está estático, que todo cambia, y eso incluye desde luego las poblaciones humanas, las lenguas, las sociedades, nuestra relación con el ambiente, etcétera. Doctor, utilizando y aprovechando el término evolución, ¿cómo es que en México podemos evolucionar para crear una conciencia científica verdadera? Bueno, yo creo que el secreto está en los jóvenes. Desde luego que no desdeño a las personas de la tercera edad o de la edad media,
Pero, por ejemplo, cuando aquí en el Colegio Nacional organizamos eventos que tienen que ver con difusión de la ciencia, se llena de jóvenes. Yo creo que el secreto está en darse cuenta que las ciencias en general son parte de la cultura contemporánea y que no hay un divorcio ni tiene por qué estar uno por encima del otro. Así como tenemos excelentes talleres de música, tener talleres de ciencias, y que los niños, sobre todo ellos, los jóvenes, vean el espectro tan amplio de posibilidades que la sociedad mexicana está obligada a darles para que ellos escojan. Y en ese sentido yo creo que haremos de la ciencia un patrimonio común, ¿no? Que se necesita hacer un sí. patrimonio común de la ciencia. Doctor, muchas gracias por este tiempo. Encantado, muchísimas gracias, ojalá nos Karen. encontremos muy pronto. Pues yo espero, se lo agradezco mucho. Gracias. Siempre es fascinante reflexionar sobre el origen en general de las especies, Karen Rivera, y además con el maestro Antonio Lascano, que nos comparte una visión muy interesante de quiénes somos y a dónde vamos a partir de este trabajo de Darwin. Y de los retos todavía que faltan por investigar, por cubrir en materia de biología evolutiva, y es muy importante pensando en todos estos desarrollos científicos, tecnológicos y también de los virus que ahora nos están atacando como sociedad. Y a propósito de virus y de la mala praxis médica, no se pierdan este domingo en el 22.1 a las 5 de la tarde, y ahorita les voy a decir por qué en el 22.1, a las 5 de la tarde, Tras la huella de Darwin, un documental fascinante de Armonía Carmona y María Sales, donde precisamente reflexiona sobre estos procesos. Fue una mala praxis en España a propósito de un contagio de hepatitis C, que se volvió viral y aprovecharon para hacer un documental, y Canal 22 lo tiene. Celebramos también así el Día de Darwin a las 5 de la tarde, y ya más adelante, cuando hablemos de música, les voy a decir qué va a estar pasando en el 22.2 y en la señal internacional. Por lo pronto, domingo 5 de la tarde. Tras la huella de Darwin. .1. Interesante documental que también tiene testimonios de científicos modernos, de científicos que trabajan al respecto de estos temas. Este anestesiólogo que infectó a más de 200 personas con una misma jeringa. Es muy interesante ver lo que ocurre al respecto de la medicina y de la biología. Y a propósito de recomendaciones y qué disfrutar en Canal 22, sigan en casa este 14 de febrero. Está el tránsito desquiciado. Mejor quédense a ver Álvaro Cueva porque nos tiene una propuesta muy atractiva. Las pequeñas coincidencias hoy en Debate 22. Recibe a la actriz Marta Azas y al actor Javier Veiga. Todo esto, bueno, pues en punto de las 9 de la noche, despuesito de Noticias 22. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Sigan con nosotros. Wolfram Eilenberger nos da un acercamiento a la filosofía desde la vida de 4 magos. Vamos a ver de quiénes se trata. Hace 100 años, al término de la Gran Guerra, como entonces se le conoció a la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba devastada. Esa época la vivieron 4 filósofos jóvenes cuyo trabajo marcaría el rumbo del mundo moderno. Ellos son Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Walter Benjamin y Ernst Cassirer. ¿De qué manera la filosofía de ese momento puede explicarnos el siglo XXI y cómo esa discusión puede dirigirse lo mismo a un lector especializado como a uno que no lo está? Con esa pregunta, Wolfram Eilenberger escribió el libro Tiempo de Magos, la gran década de la filosofía, 1919-1929, editado por Taurus. One main idea, which is very important for me, the way I told the story, is that there's a strong connection between everyday life and philosophical thinking, between the experiences that these people make and the ideas that they come up with. Para el autor alemán, cualquier persona puede acercarse a la filosofía, pues al leer las vidas de estos grandes filósofos se descubre que son personas comunes, con el único compromiso de hacerse preguntas serias sobre aquello que les importa en la vida. Wittgenstein, Martin Heidegger, Walter Benjamin, and Ernst Cassirer, they are the founding fathers of every school that dominates the field of philosophy today. Think of existentialism, hermeneutics, deconstruction, critical theory. El también columnista de periódicos como Die Zeit y Der Tagesspiegel asegura que aquello que se preguntaron estos filósofos alemanes en el periodo entre guerras son las mismas preguntas que tenemos hoy en el escenario de la política internacional.
But what is more important to me and would be more valid is that, for example, a Mexican thinker would think the 1920s in Germany was a time of political, of economical, of cultural upheaval. It's maybe similar than in Mexico right now, the insecurities, the fears that people face. So I would hope that there's a connection, and that's a connection that would be very valuable to me. En la década de 1920, la gente se preocupaba porque le parecía que el mundo se aceleraba debido a la rápida circulación de información. Entonces hubo un fuerte impulso a la globalización, creando como hoy ansiedad y miedo. Y la idea de democracia se veía debilitada por el sistema de partidos. A 100 años de distancia vale la pena preguntarse, como esos 4 magos, qué hemos aprendido y qué no debemos repetir. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Y el día de mañana, el pianista y compositor argentino Julio Mazziotti ofrecerá un concierto en la Ciudad de México. Como parte de su gira internacional Tour 2020 Música Original para Piano, el reconocido intérprete argentino Julio Mazziotti visitará México por primera vez y promete con sus historias musicales compartir una tarde llena de gozo para los asistentes al concierto. Mis composiciones tienen estructura a veces de canciones, con su exposición, su estribillo y su reexposición. Y siempre tienen argumentos como lo tiene una canción, un mensaje, una historia que contar. Y yo siempre digo que a mí me gusta rebautizar a este maravilloso instrumento que está lleno de misterios, y lo llamo mi caja mágica, porque de ahí encuentro y busco siempre historias para contar. Y por eso es que mis discos, mis canciones o mis composiciones, si bien son instrumentales, siempre están argumentadas. Julio Mazziotti utiliza la música para poder acercarse a las personas con la intención de despertar en ellas un sinfín de emociones, así como brindarles esperanza y alegría e invitarlos a ayudarlo a cambiar el mundo. La música es un arte muy especial porque es un lenguaje que va directo a los sentimientos de la gente. Entonces a veces, aunque no tenga letra, pero un título sugestivo y la música ya nos transporta colectivamente, nos transporta a un mundo de otra dimensión, digamos, ¿no? Y eso es maravilloso, es un lenguaje genial, es un lenguaje, es una manera de llegar de unir corazones. A mí me toca ser músico, entonces yo tengo el deber y la ilusión también de que yo pueda aportar desde mi actividad mi pequeño granito de arena. Pero esto no debería ser exclusivo para los artistas. Creo que todos debemos asumir este compromiso de cambiar el mundo para mejor, porque este mundo está lleno de maravillas. Julio Mazziotti se presentará de manera gratuita el sábado 15 de febrero en la Biblioteca Vasconcelos a las 6 de la tarde. Yo los invito, de todo corazón, los invito a que se acerquen a esta biblioteca que me ha recibido con los brazos abiertos. Así que yo les quiero compensar un poco a los que se acerquen mañana. La biblioteca invita con entrada libre, así que acérquense y bueno, yo asumo esta responsabilidad y este compromiso de que vamos a pasar un buen momento juntos, un buen momento con historias para contar, con cosas de imaginarias y no tanto, y bueno, y esas cosas. No va a ser un típico concierto de piano, va a ser un concierto de piano lleno de historias y de magia, así que los espero. Noticias 22, Miguel Vázquez. Y seguimos platicando de música y de orgullos nacionales. La arpista mexicana Erendira Yaritzi fue galardonada en los premios Golden Classic Music de Nueva York y nos concedió esta entrevista para Canal 22. Erendira Yaritzi Morales tiene 13 años. Admiradora de la vida y obra de Leonardo da Vinci y de compositores como Mendelssohn y Tchaikovsky, estudia música y danza desde que tenía 6 en el Centro Cultural Olinyolisli. Su pasión por los sonidos clásicos y tradicionales mexicanos la refleja a través del arpa, instrumento que la acompaña desde el 2016 y con el que ganó el primer lugar en la categoría de cuerdas en la competencia internacional Golden Classical Music Awards de Nueva York.
Me gusta mucho tocar el arpa, pero depende la pieza, me intento imaginar ciertas cosas y entonces haz de cuenta que me voy imaginando voy sintiendo emociones o me voy imaginando que estoy contando historias. Es que podría decirlo que de cierta forma me conecto con el arpa y entonces somos, digamos que no es el arpa, ellos somos las dos pues. Sin dejar de ver películas, comer palomitas, espagueti y sopa de tlatlapa, platillo prehispánico tlaxcalteca, su comida favorita, Heréndira toca el arpa tradicional desde los 9 años y desde los 10 el arpa de pedales. Dedica 3 horas diarias, de lunes a domingo, a este instrumento de 40 kilos, bajo la tutela del maestro Baltasar Juárez. Con ayuda de su profesor, cuenta historias a través de las cuerdas. Bueno, todos los instrumentos tienen su dificultad, pero bueno, el arpa lo más difícil es que tiene pues muchas cuerdas y aparte tiene 7 pedales para cada nota. Entonces, a cada nota le das si es un sostenido, natural o bemol a través del pedal. Entonces es muy difícil porque si te equivocas en un pedal, pues suena muy mal. Es como digamos también un reto porque pues mi maestro me va poniendo piezas más difíciles. Para la competencia de Nueva York, Heréndira participó en línea con la pieza La Source de Albert Sabel y se presentará en la ceremonia de premiación en el Will Hall del Carnegie Hall, el próximo 10 de marzo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, todo el éxito del mundo a Heréndira, que bueno, desde los 6 años se dedica a la música, a estudiar música. A los 9 precisamente conoció el cariño por el arpa y ahora se presentará en Nueva York en marzo, Rafael, como fue reconocida con el primer lugar en cuerdas en la categoría de su edad, de 13 a 15 años. Pues ahora irá a Nueva York a recibir este reconocimiento. Tenemos que ser claros porque parecería que ella lo ganó allá o que fue a concursar a Nueva York. No fue así, hizo el concurso a través de internet, subió un video con la pieza que ya mencionábamos en la nota y fue así como le dijeron que ella había sido la ganadora y que ahora tendría que presentarse a la entrega, a la gala de estos premios, Rafael. Y seguimos hablando de música, ya les decía yo, domingo 5 de la tarde, va a ser un conflicto decidirse si le ponen el 22.1 para ver a Darwin o en el 22.2 para ver completamente en vivo desde el Palacio de Bellas Artes. Híjole. Los 15 años del debut de Javier Camarena con La hija del regimiento en este mismo recinto. Se va a transmitir, regresa con un súper elenco, es una ópera imperdible, un desafío, ya lo platicamos en su momento, para cualquier tenor, con Amesamí, que es el área principal que canta Javier Camarena, que incluye la friolera de 9/2 sobre agudos, y se estará transmitiendo en vivo por Canal 22 a las 5 de la tarde en el 22.2 y en la señal internacional, lo que también nos lleva a enviar un saludo a todos los que nos escuchan en la Unión Americana, a todos los paisanos que están de aquel lado de la frontera. Un fuerte abrazo desde las instalaciones de Canal 22. Aprovechen la oportunidad de ver esta transmisión completamente en vivo, porque ya no hay boletos para el Palacio de Bellas Artes y creo que es una gran oportunidad que tenemos los que ya no alcanzamos boletos. Vamos a una pausa. Estamos de regreso a Noticias 22 para platicar ahora del legado fotográfico de Mariana Jampolsky. Vamos a ver de qué se trata esta publicación que reúne aproximadamente 250 imágenes inéditas. La Universidad Iberoamericana recibió la donación del archivo fotográfico de Mariana Jampolsky en el año 2018. Para mostrar parte de ese legado, la institución publicó el libro llamado Alegría en ese mismo periodo. Después de un extenuante trabajo de conservación y catalogación, se localizaron imágenes de diferentes épocas, técnicas y temáticas, que fueron seleccionadas para editar un segundo volumen bajo el nombre de Facetas, que está coordinado por Teresa Matabuena.
nos dimos cuenta que el trabajo de Mariana Jampolsky tiene varias facetas. Entonces tiene facetas poco conocidas. Entonces Mariana Jampolsky, como sus primeras fotografías son muy pocas conocidas. Estos primeros trabajos fotográficos que hizo Mariana en los años 50 de la Ciudad de México, de sus habitantes, de sus vecinos, aparece en el libro un reportaje que ella hace de una niña que era su vecina ahí donde ella vivía en la colonia de los Doctores. Entonces hace una especie de fotoreportaje que ella anota y entonces es como la vida de la niña y al final termina siendo un grabado con una de las fotografías. Es un recorrido por las preocupaciones que fueron registradas por la lente de la artista mexicana. Tenía una fijación, diríamoslo así, si se puede llamar, por cómo otras culturas estaban penetrando dentro de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, como el huarache cambia por el tenis, la blusa demanda por la camiseta, y cómo dentro de la artesanía popular se estaban mezclando otros temas, ¿no? Y cómo se hacían alcancías con caricaturas, con Mickey Mouse, con piolines, cómo había letreros, o sea, cómo se insertaban en el juguete tradicional los letreros de productos como refrescos. Luego tiene fotografías muy bonitas de animales, o sea, de perros, de burros, de conejitos, de caballos. O sea, los animales le llamaban mucho la atención. También le llamaba mucho la atención el culto a la Virgen de Guadalupe y otras tradiciones mexicanas, los niños dioses vestidos, las fiestas populares, etcétera. Entonces, hicimos como una selección como de estos temas como pocos conocidos de Mariana y otras facetas de su trabajo. Hicimos este segundo libro que se llama Facetas. Y es viernes de música, como lo comentamos al inicio del programa, y Juan Arturo Brennan nos va a hablar de una propuesta musical que en este momento se está presentando, Rafael. Giuseppe Verdi, el baile de máscaras. Juan Arturo Brennan. Gracias, compañeros, colegas, amigos, buenas noches. En efecto, de eso se trata nuestro asunto en Mirando Músicas hoy. Mi invitado de esta noche ya estuvo por aquí alguna vez hace tiempo. Muchos de ustedes, sobre todo los que conocen y saben de ópera, lo reconocerán. Francisco Méndez Padilla, como siempre, en muchos casos, antes que nada, mi amigo. Francisco. Bueno, Arturo, muchas gracias. Bienvenido. Si alguien sabe de ópera, si alguien hace de todo en ópera, promoción, producción, divulgación, supertitulaje, concursos, es Francisco. Y en medio de todo eso sabe muchísimo de ópera. Francisco, hoy te vamos a calificar de productor porque en calidad de eso te invité. Y a ustedes les digo, hay pocas cosas que me divierten tanto y seguro a ustedes también, que sacarle un poco, moverle el tapete a los invitados al principio para que no se aburran ni él ni ustedes. Ahí les va esta. Francisco, ¿estás de acuerdo con esta apreciación, opinión mía, de que la ópera es antes que nada buen teatro y si tiene buena música, tanto mejor? Absolutamente. Perfecto. Ergo, luego entonces dime, la ópera puesta en concierto donde la mayor parte de la componente teatral desaparece, tiene pasado, ha tenido pasado, tiene presente y tiene futuro como una alternativa a la ópera comme il faut, con todas las de la ley. Yo siento que va a la esencia. Okay. Obviamente está enfocado en la parte musical, pero en el caso de que como se presenta en esta ocasión, está ópera concierto con escena sugerida. Entonces, esto quiere decir que tiene elementos, que hay elementos escenográficos, que hay vestuario, que hay, en este caso habrá proyecciones, algo de utilería, la iluminación para crear las atmósferas y que cobre vida a la historia. Sí, la música tal cual y unas pinceladas de teatro. Así es. Se refiere Francisco a la apuesta esta ocasión, ¿de qué se trata? Antes de que se nos vaya a olvidar. Invité a Francisco porque este domingo, pasado mañana, a las 12 del día en el Teatro de las Artes, aquí mismo en el Senat, son nuestros vecinos, Francisco produce y sus colaboradores presentan una función de ópera en concierto / con un poco de teatro de una de las óperas tardías, maduras, muy importantes de Giuseppe Verdi. ¿Nos dices? Un ballo in maschera. Un baile de máscaras.
Es posterior a la trilogía, a la famosa trilogía popular de Rigoletto, Traviata, Trovatore. Ya es una ópera total, absolutamente de la madurez última de Verdi, o todavía está entre la trilogía y el último par de óperas absolutamente perfectas. Digamos que abre el último periodo de la producción verdiana, a 20 años de haber escrito su primera ópera, que fue Oberto en 1839. Baile de Máscaras es de 1859. Entonces ya está Verdi en pleno dominio de su oficio de compositor, con todo el caudal melódico característico y sobre todo ese gran hombre de teatro que era. Entonces todo eso se conjunta en Baile de Máscaras. Por si no recuerdan ustedes, Baile de Máscaras es una ópera muy peculiar, muy singular en cuanto a su argumento. Proviene de un hecho histórico de un rey sueco en el siglo XVIII, ¿sí? Gustavo III, al que le dieron cuello, por toda una serie de razones políticas y personales muy complicadas. Recuerden ustedes que en Italia no se podía, en el escenario de ópera, matar reyes y cosas así, entonces lo cambiaron por un gobernador de Massachusetts. De Boston, sí, ocurre en Boston en vez de en Suecia. El argumento es bien interesante, conviene una historia de amor, un triángulo amoroso entre Renato y Amelia. Ricardo, Renato y Amelia, con un par de conspiradores improbables llamados Tom y Sam. ¿Sí? Es una ópera realmente muy buena. Ahora, hay algo que conecta directamente con otra de tus actividades principales, que es el concurso Carlo Morelli. Cuéntanos qué tiene que ver eso con la representación del domingo. Con esta ópera estamos iniciando los festejos por el 40 aniversario del concurso Morelli. Una competencia vocal, afortunadamente, una gran plataforma para el joven talento mexicano, que se inició en 1980. Así que ahora, en 2020, estamos celebrando este 40 aniversario y con esta producción de Baile de Máscaras estamos dando oportunidad también a que ganadores de concursos anteriores, grandes voces que pueden hacer justicia a esta partitura, se presenten con esta ópera. ¿Todo el elenco fueron participantes del Carlo Morelli y triunfadores en distintos niveles? Los solistas principales, digamos que 5, los solistas principales, salvo el protagonista, que es José Luis Ordóñez, un tenor invitado, pero el resto, la soprano Berta Granados, la mezzosoprano Amelia Sierra, el barítono Ricardo López, la mezzosoprano Rosa Muñoz y la soprano Penélope Luna, todos en su momento ganaron el concurso Morelli. O sea que el nivel de voces es realmente de alto nivel. Así es. Dirección musical, dirección concertadora. ¿Y qué complemento instrumental llevan? Eso es importante. Va a ser a piano con un magnífico ejecutante que es Andrés Sarre. Y toda la concertación está a cargo del maestro Alfredo Domínguez, una personalidad del mundo operístico. De hecho, él dirigió el primer concurso Morelli al frente de la orquesta del Teatro de Bellas Artes. Solamente piano, no hay instrumentos complementarios. Únicamente. Bien. ¿De la dirección de escena está a cargo de? Está a cargo de César Piña, que justamente está dirigiendo también una versión en concierto de La hija del regimiento el mismo día, con el que se celebra el 15 aniversario de Javier Camarena como ganador del Morelli y que de ahí se inició su carrera. Entonces César dirige en la mañana un Baile de Máscaras y en la tarde La hija del regimiento. Lo cual quiere decir que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Vienen a las 12 del día de pasado mañana, domingo, al Teatro de las Artes, aquí en el CENART. Miran esta interesante puesta en escena, en concierto, diagonal, escena, de un ballo en máscara, un baile de máscaras de Giuseppe Verdi. Comen algo rapidito o se van al centro y comen por allá y van a escuchar La hija del regimiento con Javier Camarena. Se van todos a enloquecer con Ames amis que le jour de fête, los dos de pecho. Bueno, estamos hablando de lo tuyo, eso es, quizá tengamos la oportunidad de hablar de eso en otra ocasión. ¿Tiene planes la Asociación Morelli para el resto del año, considerando que es su 40 aniversario? Así es, tenemos planeada una gala de aniversario como las que hemos hecho en efemérides importantes. Ahora para celebrar el 40 aniversario creo que va a ser especialmente significativa. Ya lo anunciaremos en su momento, ya que
necesitamos ver la fecha, necesitamos cursar las invitaciones a los diversos ganadores, que puede ser interesante que nos acompañen y que sus agendas les permitan hacerlo. Después tendremos ya propiamente el concurso el día 14 de junio en el Palacio de Bellas Artes con la orquesta del teatro. La final del concurso. La final del concurso Bien. será el domingo 14 de junio y hacia el finales del segundo semestre del año tenemos la intención, siguiendo con las partituras de Verdi, de estrenar en México Un giorno di regno. Es la segunda ópera de Verdi. Después de Oberto. ¿sí? Es después de Oberto. Oberto Conte di Bonifacio. Esta es de 1840, Un giorno di regno, ossia Il finto Stanislao. El fingido, el falso Stanislao. Así es. Sí se sabe todo lo que hay que saber de ópera, y lo que no sabe, no es que lo invente, pero de alguna manera lo recuerda. Entonces, eso es lo que hay de importante. Eso va a ser interesante tener la oportunidad de cerrar los festejos justamente estrenando una partitura cómica de Verdi. Mucha gente pensará que su única incursión en el género bufo fue la maravillosa Falstaff, pero él lo hizo siendo muy joven, en circunstancias no especialmente favorables, ya que fue el año en el que perdió a sus 2 hijos, a su esposa, pero con la perspectiva que da el tiempo, vemos que es una ópera que sigue el estilo de Rossini, de Donizetti, una ópera cómica muy simpática. Entonces, bueno, en esencia será, si se dan las circunstancias, el estreno de la partitura. Muy bien, brevemente para concluir, Francisco, están ya muy adelantados los ensayos, por supuesto, de tu puesta en escena de Un baile de máscaras. Muy objetivamente, esta forma híbrida de presentarlo en concierto con un poco de teatro, ¿está fluyendo en el escenario? Tu opinión experta en el asunto. Yo siento que sí. Yo soy un fanático de escuchar ópera, no tanto de verla. Si se conjunta todo, qué mejor. Y siento que esta ópera concierto le va a gustar al que no conoce la partitura y al que ya la ha disfrutado en su versión íntegra con todos los elementos. Entonces, yo creo que si nos acompañan el domingo, no saldrán defraudados. Definitivamente no. Y aquí lo voy a decir no porque esté él aquí presente, sino porque lo creo absolutamente, que sabe tanto de ópera que también como productor le funcionan las cosas. Otro día platicamos qué implica producir una ópera aún en ese formato, porque es bastante complicado. Dicho lo cual, primero que nada te agradezco muchísimo, Francisco Méndez Padilla, haber estado esta noche aquí. Y a ustedes les recuerdo, lo invité para que los invitara. La invitación la voy a hacer yo finalmente. Pasado mañana, domingo, a las 12 del mediodía en punto, en el Teatro de las Artes, aquí en el CENART, vecinos nuestros, como siempre, la puesta en escena con un poco de teatro, en concierto, mitad en teatro, otra mitad, de Un ballo in maschera, un baile de máscaras, ópera de Giuseppe Verdi, 1859 la fecha, con el reparto formado fundamentalmente por ganadores previos del concurso Carlo Morelli, que por cierto tú diriges. Él es el presidente de ese concurso, así que todo embona para que con todo el conocimiento de causa posible Francisco esté al frente de ese proyecto. No se olviden, domingo pasado mañana, 12 del día, aquí en el Teatro de las Artes del CENART, un baile de máscaras. No falten. Francisco, mil gracias. Gracias. Y como dicen ahí, in bocca lupo. Crepi lupo. Un día de estos les explicamos a los que no son operófilos de qué se trata. Gracias mil. Gracias, buenas noches, compañeros. Despiden ustedes el programa, por favor. Claro que sí, mi querido Juan Arturo, muchas gracias, Francisco, felicidades, qué gran reto el baile en máscaras, no se lo pierdan este domingo, ya estaremos por supuesto celebrando la buena música. Dicen que el floor manager estuvo en el estreno ya de 1850 cuando Verdi puso esta obra en escena. Y dicen que es recomendable, Nos vamos con un fragmento de Un baile de máscaras a propósito y para que por supuesto pues vean lo atractivo que es y la visiten este fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.